Hay oraciones que tocan el cielo, y hay oraciones que hacen temblar al infierno. Y hoy, estás a punto de descubrir una de ellas. Una oración antigua, olvidada por muchos, temida por el demonio, ignorada por católicos que, sin saberlo, han dejado sus almas desprotegidas en medio de una batalla espiritual que nunca se detiene. No se trata de superstición. No es exageración. Es una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar, pero que algunos santos vivieron en carne propia. Uno de ellos fue Padre Pío, conocido por sus visiones, sus estigmas y sus intensas batallas contra el mal. Él sabía que el mundo no es solo lo que vemos. Sabía que detrás de lo visible se esconde una guerra silenciosa entre la luz y las tinieblas. Una guerra que no se lucha con armas humanas, sino con oración. Y entre todas las oraciones que conoció, hay una que él jamás abandonó. Una que consideraba su arma de todos los días. Pero antes de revelarla, necesitas entender lo que está en juego. ¿Has sentido alguna vez un cansancio sin razón? ¿Una tristeza que no sabes de dónde viene? ¿Frialdad espiritual, confusión, desánimo, ataques constantes a tu fe? Eso no es casualidad. No son simples emociones. Es el reflejo de una batalla espiritual que se libra cada día sobre tu alma. Y el gran error es pensar que puedes enfrentarla sin oración, sin sacrificio, sin la gracia de Dios. Muchos católicos han dejado de orar. Muchos ya no pisan una iglesia. Otros se han entregado a prácticas vacías, a distracciones, a una vida sin dirección. Y lo peor de todo es que han abandonado la oración que más poder tenía para protegerlos. Una oración que el enemigo odia profundamente. ¿Por qué? Porque cuando un alma comienza a rezarla con fe, algo cambia. La mente se aclara. El corazón se fortalece. Las cadenas espirituales se rompen. Y las sombras retroceden. Esa oración es más que un conjunto de palabras. Es un arma bendita. Un refugio para los días oscuros. Una llave que abre el corazón de Dios. Y un látigo espiritual contra el enemigo. Pero el demonio ha sido astuto. Nos ha hecho creer que es aburrida, que es repetitiva, que no tiene sentido. Y así, poco a poco, muchos la dejaron. Y mientras más personas la abandonan, más almas caminan solas, confundidas y expuestas. Vivimos tiempos de confusión, donde se celebra el pecado y se desprecia la virtud, donde la burla reemplazó al respeto y el ruido al silencio. Y en medio de ese caos, el demonio avanza, silencioso, pero letal. No entra con violencia. Entra con distracción, con tibieza, con olvido. Y una de las cosas que más le conviene es que olvidemos esta oración. Pero hoy, tú estás aquí. Y esto no es casualidad. Hoy vas a escuchar lo que muchos necesitaban recordar. Vas a descubrir cuál es esa oración tan temida por el infierno. Y vas a entender por qué Padre Pío la llamaba su arma favorita. La que lo acompañaba en sus momentos más difíciles. La que usó para liberar almas, sanar corazones y resistir tentaciones diabólicas. Y no solo vas a saber cuáles. También vas a aprender cómo rezarla como él lo hacía. Con fuerza, con fe y con fuego. Prepárate, porque esta oración puede cambiar tu vida. Pero primero, tienes que decidir si estás listo para retomarla. Y enfrentar, con el cielo de tu lado, la batalla que muchos están perdiendo, simplemente por haberla olvidado. Y antes de seguir, quiero hacerte una invitación muy especial. Si deseas que oremos por ti en el próximo vídeo, escribe tu nombre o apellido aquí abajo, en los comentarios. No estás solo. Miles de personas están orando contigo. Y queremos presentar tu nombre con amor delante de Dios. Comenta ahora y únete a esta cadena de fe. La guerra invisible. Muchos creen que lo que no se ve, no existe. Pero hay una guerra que no aparece en las noticias. Que no tiene soldados con uniformes. Ni armas hechas de metal. Y sin embargo, es la guerra más peligrosa que enfrenta tu alma. Es una batalla silenciosa. Una guerra espiritual que se libra en tu mente, en tu corazón, en tus decisiones diarias. Y lo más alarmante es que millones de personas están en medio de esta guerra sin saberlo. Porque el enemigo de tu alma no necesita gritar para hacerte caer. Él siembra dudas. Te convence de que no necesitas orar. Te dice que la vida espiritual es cosa de fanáticos. Que puedes vivir sin Dios. Que el pecado no es tan grave. Y cuando te das cuenta, ya has bajado la guardia. Padre Pío lo sabía. Decía que el demonio es como un perro rabioso atado a una cadena. No puede hacerte daño, a menos que tú te acerques. Y cada vez que dejas de orar, cada vez que descuidas tu alma, te acercas peligrosamente.
Hay personas que piensan que el infierno es un cuento, pero viven en un infierno interior. Depresión, ansiedad, vacío, insatisfacción. ¿Y sabes por qué? Porque dejaron de luchar. Porque se olvidaron de su escudo, de su espada, de la oración que protege, purifica y fortalece. Padre Pío no era ingenuo. Sabía que el mal no duerme. Por eso rezaba todo el día, ofrecía sufrimientos y alertaba a las almas. Recen, recen mucho. El mundo se está yendo por un camino oscuro. Hoy, esas palabras resuenan más que nunca. Vivimos rodeados de tentaciones disimuladas. Redes sociales que distraen, contenidos que contaminan. Un mundo que nos empuja a vivir sin Dios. Sin oración, sin propósito. ¿Y tú, cómo estás luchando? ¿Estás realmente armado? ¿O estás entrando a esta guerra invisible con las manos vacías? El enemigo no teme a quien va a misa de vez en cuando. No teme a quien reza con prisa. Él teme a quien reza con perseverancia. A quien conoce su arma. A quien se aferra a ella como si su alma dependiera de eso, porque sí depende. Y esa arma, la que Padre Pío no soltaba, la que el infierno no soporta, la que tú necesitas recuperar urgentemente. Esa oración, te la revelaremos a continuación. Pero antes, necesitas entender su poder. ¿Y por qué fue elegida por Dios como un escudo para estos tiempos? Y dime una cosa, ¿ya verificaste si estás suscrito al canal? A veces seguimos viendo los vídeos y se nos olvida. Pero hoy te invito a que lo hagas ahora mismo. Haz clic en suscribirse y activa la campanita, para que no te pierdas ninguna oración, ninguna palabra de fe. Aquí, caminamos juntos, todos los días. Y tu lugar, ya está reservado. Existen muchas oraciones. Oraciones bellas, profundas, bíblicas, poderosas. Pero hay una en particular que, desde los primeros siglos del cristianismo, ha sido usada como arma de protección, de intercesión, de liberación. Y que a lo largo de la historia, el infierno ha intentado destruir, silenciar o ridiculizar. Una oración tan poderosa, que ha sido llamada por los santos la cadena que une la tierra con el cielo. Una oración que, según testimonios espirituales, hace temblar a los demonios y los obliga a huir. ¿Puedes imaginar qué tipo de oración provoca tal reacción en el mundo invisible? No es una oración secreta. No fue revelada en apariciones modernas ni escondida en manuscritos antiguos. Está al alcance de todos. Pero ha sido profundamente despreciada y olvidada por muchos católicos. Padre Pío no solo hablaba de ella. Él vivía esta oración. La respiraba. La repetía. La convertía en su arma diaria, en su consuelo, en su conexión viva con Dios y con la Virgen María. ¿Y sabes cuál era esa oración? El Santo Rosario. Sí, el rosario que muchos consideran monótono. El que muchos han relegado a los abuelos o a funerales. El que algunos repiten sin atención ni fe. Ese mismo rosario, Padre Pío lo llamaba su arma preferida contra el demonio. Y no lo decía como figura poética. Lo decía como un hombre que luchó cara a cara con el enemigo. Que fue atacado por el diablo físicamente. Y que conocía el poder real de cada Ave María rezada con devoción. El rosario es el arma para estos tiempos difíciles. Decía, y no eran solo palabras. Se ha documentado que Padre Pío rezaba más de 30 rosarios al día. 30. Desde la madrugada hasta la noche, entre confesiones, misas, sufrimientos. Él no soltaba el rosario. ¿Por qué? Porque sabía algo que muchos han olvidado. Que el rosario no es una repetición vacía. Es una meditación profunda del corazón de Cristo. A través de los ojos y del corazón de María. Cada misterio rezado es una contemplación del Evangelio. Cada decena es una ofrenda de amor. Una súplica de protección. Una intercesión por las almas. Y lo que más irrita al demonio es que esta oración, sencilla pero profunda, viene acompañada del poder maternal de la Virgen. Aquella que, según Génesis 3 y 15, aplastará la cabeza de la serpiente. Y es precisamente por eso que él ha intentado alejarte del rosario. Te ha hecho pensar que no tienes tiempo, que no sirve, que es aburrido, que ya no necesitas eso. Porque sabe que una persona que reza el rosario con fe, no camina sola. Camina con la Reina del Cielo. Y eso él no lo soporta. El rosario no es para los muy religiosos. Es para los que están en batalla. Es para los que luchan con pensamientos negativos. Para los que viven crisis familiares. Para los que sienten que se están hundiendo espiritualmente. Es para ti. Y lo más impresionante es que esta oración no requiere grandes estudios ni elocuencia. Solo requiere fe, perseverancia,
y humildad. Padre Pío decía: amen a la Virgen y háganla amar. Recen el rosario. Nunca se separen de esta arma, porque quien se agarra a María, nunca se pierde. Y tenía razón. Durante siglos, el rosario ha sido arma de santos, consuelo de mártires, luz en las noches más oscuras. Y hoy, está esperando volver a tus manos. No importa si lo has dejado. No importa si no sabes cómo empezar. Lo importante es volver. Volver a confiar. Volver a orar. Volver a María, para que ella te lleve, como buena madre, directamente al corazón de Jesús. Pero no basta con saber que el rosario es poderoso. Es necesario saber cómo rezarlo como lo hacía Padre Pío. Y es eso lo que veremos a continuación. Cómo rezar el rosario como Padre Pío. Muchos han oído hablar del rosario. Algunos lo tienen en casa, colgado en la pared o guardado en un cajón. Otros lo llevan en el retrovisor del coche. Pero muy pocos lo usan como lo hacía Padre Pío, como un arma viva de batalla espiritual. Porque no se trata solo de repetir palabras. Se trata de rezar con el alma, con el corazón, con intención. De convertir cada Ave María en una ofrenda de amor. Y cada misterio en una meditación profunda del Evangelio. Padre Pío no era un hombre común. Era un alma unida a Dios, probada por el sufrimiento, y fortalecida por la oración constante. Él entendía que el rosario no era un adorno espiritual, sino una necesidad diaria, un alimento del alma, una defensa contra las tinieblas. ¿Quieres aprender a rezarlo como él? Aquí te explico paso a paso. Primero, no lo rezaba con prisa. Lo rezaba con amor. Padre Pío no corría al rezar. Cada palabra era pronunciada con devoción. Cada misterio era contemplado como si lo estuviera viviendo. Antes de comenzar, preparaba su corazón. No se lanzaba directamente a recitar. Primero se recogía en silencio, pedía al Espíritu Santo luz y atención. Y luego ofrecía el rosario por una intención concreta. Tú también puedes hacerlo. Cierra los ojos. Respira profundamente. Piensa por qué vas a rezar hoy. ¿Por tu familia? ¿Por tu alma? ¿Por alguien enfermo? ¿Por tu conversión? El rosario tiene más poder cuando es ofrecido con propósito. Segundo, meditaba cada misterio con profundidad. Padre Pío no solo recitaba el rosario. Lo contemplaba. Se sumergía en cada misterio, reviviendo la vida de Jesús y María paso a paso. Cuando rezaba el primer misterio gozoso, la Anunciación, imaginaba a María recibiendo al ángel. Se llenaba de humildad, de reverencia, de obediencia. Cuando meditaba en la crucifixión, lloraba interiormente con Jesús clavado en la cruz. Tú puedes hacer lo mismo. Antes de cada misterio, lee una pequeña reflexión bíblica. Cierra los ojos e imagina la escena. Piensa, ¿qué me enseña este misterio hoy? ¿Qué puedo cambiar en mi vida a partir de esto? Cada misterio es una lección de vida y de salvación. Tercero, rezaba aunque no sintiera nada. A veces creemos que para rezar necesitamos sentir paz o tener ganas. Padre Pío sabía que eso no es así. Cuando no sientas deseo de rezar, reza el doble. Porque es en esos momentos cuando el alma está en mayor peligro. Decía, rezar el rosario no siempre será fácil. Habrá distracciones, cansancio, pensamientos que te roban la atención. Pero cada vez que perseveras, incluso sin sentir nada, tu alma se fortalece. Es como entrenar un músculo espiritual. Padre Pío nunca dejó el rosario, ni siquiera en medio de su dolor. Y eso lo sostuvo, lo protegió, lo elevó. Cuarto, vivía el rosario como un encuentro con María. Para él, el rosario no era una obligación. Era una cita diaria con su madre. Cuando tú rezas el rosario, no lo haces solo. María te escucha, te acompaña, intercede por ti, te toma de la mano y te lleva al corazón de Jesús. El rosario crea una relación viva con la Virgen. Una amistad, una alianza. Padre Pío confiaba tanto en María, que decía, María es la que vence todas las batallas. No teman si están con ella. Por eso, al rezar, habla con ella. Dile tus dolores, tus miedos, tus intenciones. Reza como un hijo que acude a los brazos de su madre. No hay oración más sincera que esa. Quinto, consejos para empezar, hoy mismo. Tal vez nunca rezaste el rosario completo. Tal vez lo intentaste, pero te perdiste entre cuentas y oraciones. Tal vez te aburrió o te distrajo. No te preocupes. Empieza poco a poco. Aquí tienes una guía sencilla para comenzar hoy. Reza una sola decena al día, un Padre Nuestro más 10 Ave Marías y Gloria. Usa un rosario en audio o un vídeo guiado para acompañarte. Elige un momento fijo,
al despertar, antes de dormir, durante un paseo. Apaga el celular. Crea un ambiente de silencio. No te desesperes si te distraes. Vuelve tu atención con calma. Y si puedes, reza en familia. El rosario une corazones y protege hogares. Padre Pío decía, el rosario es el resumen del Evangelio, el canto del pobre, la fuerza del débil y la esperanza del pecador. Y tenía razón. Si lo rezas con el corazón, el rosario te cambiará la vida. Romperá cadenas que te atan. Iluminará rincones oscuros de tu alma. Y te llenará de una paz que el mundo no puede ofrecer. Los frutos del rosario. Rezar el rosario no es una pérdida de tiempo. No es una tradición vacía. No es solo una devoción para los ancianos o para aquellos que no tienen nada mejor que hacer. Rezar el rosario es sembrar en el cielo y recoger en la tierra. Cada Ave María es una semilla. Y cuando el alma lo reza con fe, con amor, con perseverancia, esa semilla germina, da frutos, transforma la vida interior y lo que está alrededor. Padre Pío fue testigo de muchos milagros ocurridos por el simple acto de rezar el rosario con devoción. Milagros que no siempre fueron visibles de inmediato, pero que dejaron una huella eterna en las almas. Frutos espirituales. El primer fruto del rosario es la paz interior. En medio del caos del mundo, en medio de preocupaciones, problemas familiares, luchas personales, quien reza el rosario con constancia empieza a experimentar una paz que no viene del mundo, sino de Dios. Esa paz no es ausencia de problemas. Es presencia de Dios. Es fortaleza en medio del dolor. Es luz en medio de la confusión. El segundo fruto es la conversión del corazón. El rosario lleva el alma a mirar a Cristo a través del corazón de María. Y cuando uno contempla a Jesús, misterio tras misterio, es inevitable que algo en el interior comience a cambiar. El alma se vuelve más humilde. El pecado empieza a doler. Se siente un llamado a la confesión, a la pureza, al perdón. Padre Pío decía que el rosario ablanda los corazones endurecidos. Y que cuando el alma lo reza sinceramente, la Virgen empieza a limpiar lo que está sucio, a curar lo que está roto, a restaurar lo que estaba muerto. Testimonios reales. A lo largo de los años, han llegado miles de testimonios de personas que comenzaron a rezar el rosario y vieron su vida cambiar. Un joven atrapado en las drogas que, al rezar el rosario con su abuela todas las noches, logró salir del vicio y volver a Dios. Una mujer enferma, desahuciada por los médicos, que ofreció su dolor rezando el rosario cada día. Y un mes después, los exámenes no mostraban rastro alguno de la enfermedad. Un matrimonio a punto del divorcio que, por recomendación de un sacerdote, comenzó a rezar juntos el rosario cada noche. Poco a poco, sin gritos, sin terapia, sin milagros visibles. El amor volvió. La familia se salvó. Y así podríamos contar miles de historias. Porque el rosario tiene poder. No por las palabras en sí, sino porque mueve el corazón de la madre, y ella mueve el corazón del hijo. Protección y liberación. Pero hay más. Muchos santos y exorcistas han dicho que el rosario tiene una fuerza liberadora. No solo protege contra tentaciones. También rompe lazos espirituales, corta influencias oscuras, limpia el ambiente donde se reza. El solo acto de tomar el rosario en la mano y comenzar a rezar provoca reacciones violentas en personas poseídas o influenciadas por el mal, según múltiples testimonios documentados. ¿Por qué? Porque el demonio no puede resistir el poder de María. Y el rosario es su oración favorita, su instrumento para aplastar la cabeza de la serpiente. Como fue profetizado en el libro del Génesis. Padre Pío afirmaba, con el rosario vencerás. Es el látigo contra Satanás. Y no hablaba en sentido figurado. Él mismo fue atacado muchas veces por el enemigo. Y el rosario fue su escudo y su espada. Los frutos en tu vida. Tal vez no veas milagros de inmediato. Tal vez te parezca monótono al principio. Tal vez tu mente se distraiga. Pero si eres constante, si perseveras, si lo rezas con amor, el rosario comenzará a dar frutos silenciosos, pero profundos en tu vida. Te volverás más fuerte ante la tentación. Tendrás más paciencia con los demás. Recuperarás la esperanza. Sentirás el deseo de acercarte a los sacramentos. Y poco a poco, tu vida entera se alineará con el cielo. Porque el rosario no solo cambia cosas. El rosario cambia personas. Y cuando tú cambias, todo lo que está a tu alrededor también comienza a transformarse. ¿Estás dispuesto a experimentar esos frutos en tu vida? ¿Estás dispuesto a tomar esta arma en tus manos y comenzar una nueva etapa espiritual? Padre Pío lo hizo. Miles de fieles lo hicieron. Y tú puedes comenzar, hoy.
Porque el diablo odia esta oración. Hay muchas cosas que el demonio tolera. Incluso muchas formas de religiosidad superficial no lo inquietan. No le preocupa una fe tibia, ni una oración sin corazón. No se inmuta ante quien cree, pero no vive lo que cree. Pero hay algo que él no soporta. Algo que lo enfurece, que lo debilita, que lo expone. Algo que le recuerda su derrota, su humillación, su fin inevitable. Y eso es el Santo Rosario. Sí, esa oración compuesta de Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias, que parece tan simple, tan repetitiva, tan cotidiana, es, en realidad, una de las armas más letales contra el poder del infierno. ¿Por qué? Porque cada Ave María es un golpe directo al orgullo del enemigo. Cada misterio contemplado es una proclamación del triunfo de Cristo y de María sobre el pecado y la muerte. Y cada rosario completo rezado con fe es como una procesión espiritual de luz marchando por el campo de batalla del alma. El odio del demonio hacia María. Desde el principio, el demonio fue condenado a ser humillado por una mujer. No por una guerrera, no por un ángel, sino por una joven humilde, sencilla, obediente, la Virgen María. Dios lo declaró en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza. Esa profecía no fue simbólica. Fue una sentencia. Y desde entonces, el infierno odia profundamente a la Virgen. No soporta su pureza. No soporta su humildad. No soporta que millones de almas le recen con confianza y sean liberadas por su intercesión. Y el rosario es precisamente el canto de los hijos de María. Es el arma que ella misma pidió en múltiples apariciones. Fátima, Lourdes, Medjugorje. Siempre con el mismo mensaje. Recen el rosario todos los días. ¿Cómo actúa el enemigo? El demonio sabe que no puede tocar directamente a quien está protegido por la oración. Por eso, su estrategia no es atacar, sino distraer. Te hace pensar que estás cansado. Te dice que no tienes tiempo. Te convence de que no entiendes el rosario, que es largo, repetitivo, aburrido. Y cuando menos lo esperas, ya han pasado semanas sin que lo reces. Así trabaja él. No siempre grita, pero susurra. Y si logra que sueltes el rosario, si logra que lo reemplaces por entretenimiento vacío, si logra que lo dejes para después o mañana, entonces va ganando espacio en tu mente y en tu vida. Padre Pío lo sabía. Por eso, cuando le preguntaban cómo protegerse del demonio, respondía sin dudar. El rosario. El rosario es el arma contra el mal. El rosario como escudo de fuego. Los exorcistas lo han confirmado muchas veces. Durante los rituales de liberación, el simple hecho de mencionar el rosario o poner uno en el cuello del poseído provoca reacciones violentas, gritos, insultos, rechazos. ¿Te has preguntado por qué? Porque el rosario es una oración que lleva el sello de la sangre de Cristo y el poder maternal de María. Es un escudo de fuego, una cadena de luz, una armadura invisible que envuelve al alma. Y lo mejor, está al alcance de tus manos. No necesitas ser santo para empezar. No necesitas saber todo de memoria. Solo necesitas fe, constancia y entrega. Lo que pasa cuando perseveras. Al principio puede parecer difícil, pero si lo rezas todos los días, aunque sea una parte, aunque no sientas nada, aunque estés cansado, el enemigo empezará a perder poder sobre ti. Tus pensamientos serán más claros, tus emociones más estables, tus decisiones más sabias, y tu alma más fuerte, porque cada rosario que rezas atrae la presencia de María a tu vida. ¿Y dónde está María? El enemigo no puede quedarse. Padre Pío decía, el rosario es la oración que más miedo le da al demonio. Él huye cuando un alma comienza a rezarlo de verdad. Hoy es tu momento. Quizás has estado sintiendo ataques espirituales. Confusión, miedos, tentaciones, ansiedad, soledad. Hoy has entendido por qué. Y hoy también sabes lo que puedes hacer. Volver al rosario. Retoma tu arma. Toma las cuentas en tus manos como quien toma una espada. Y comienza a rezar. Aunque sea con esfuerzo. Aunque sea poco a poco. Pero no lo sueltes. Porque esta oración, tan temida por el infierno, es también la más amada por el cielo. Y cuando tú la haces parte de tu vida, el cielo se inclina hacia ti. La Virgen camina contigo. Y el enemigo, simplemente huye. Testimonios de vidas transformadas. Hablar del poder del rosario no es solo teoría espiritual. No se trata de repetir lo que dijeron los santos o de recordar apariciones pasadas. Es una realidad viva, actual,
que está transformando miles de vidas en silencio. Personas comunes, con heridas profundas, con historias marcadas por el dolor, por la oscuridad, por la desesperanza, que encontraron en el rosario la cuerda que los sacó del abismo. Historias reales, como la tuya, como la mía, como la de tantos que, sin saber cómo empezar, simplemente tomaron las cuentas, empezaron a rezar, y vieron el cielo abrirse sobre sus vidas. De la oscuridad a la luz. El caso de Mateo. Mateo tenía 32 años. Vivía solo. Depresión, ansiedad, vicios. Había perdido a su madre, y con ella, perdió también su rumbo espiritual. Un día, mientras limpiaba una vieja caja, encontró un rosario antiguo. Era el de su madre. Recordó cómo ella lo rezaba cada noche, sola, en silencio, con lágrimas en los ojos. Ese día, sin saber por qué, Mateo lo tomó en sus manos y rezó. No lo hizo bien. No recordaba las oraciones completas. Pero algo dentro de él se rompió. Días después, buscó un videoguía y comenzó a rezar una decena diaria. No sentía nada al principio. Pero con el tiempo, su ansiedad bajó. Su mente se volvió más clara. Y, poco a poco, una paz inexplicable llenó su hogar. Hoy, Mateo está recuperado. Asiste a misa, se confiesa con frecuencia y reza el rosario todos los días. Y cada vez que lo hace, siente que su madre lo acompaña desde el cielo. La restauración de un hogar destruido. Carla y David estaban a punto de divorciarse. Peleas constantes, gritos, desconfianza. Sus hijos eran los más afectados. Un día, en la iglesia, un sacerdote les preguntó: ¿rezaron alguna vez el rosario juntos como familia? Ambos se rieron. No tenemos tiempo para eso, dijeron. Pero esa pregunta se quedó en sus corazones. Esa noche, sin entender por qué, Carla tomó un rosario de su mesita de noche y lo llevó a la sala. Se lo dio a su esposo y le dijo: ¿y si intentamos? Rezaron en silencio, tensos, sin fe. Pero al terminar, se abrazaron por primera vez en semanas. Y lloraron. Desde ese día, rezan el rosario cada noche con sus hijos. El ambiente en su casa cambió. La paz volvió. El amor resurgió. Y, sobre todo, Dios volvió a ser el centro. La paz que el mundo no puede dar. La historia de Teresa. Teresa era ejecutiva en una gran empresa. Éxito, dinero, viajes, una vida perfecta. Pero por dentro, un vacío inmenso. No dormía bien, sufría ataques de pánico, y sentía que su alma se estaba muriendo. Un día, una compañera de trabajo le regaló un pequeño rosario de madera. Te lo doy con fe. María me salvó, tal vez pueda ayudarte también, dijo. Teresa lo aceptó por cortesía, pero algo en ella se movió. Esa noche buscó en internet cómo rezar el rosario. Y ahí empezó su conversión. No fue magia. No fue inmediato. Pero con cada misterio rezado. Con cada decena ofrecida por su sanación interior. Teresa comenzó a sentir paz. Una paz que ningún logro profesional le había dado. Una paz que el mundo no puede ofrecer. Hoy es voluntaria en una fundación, ayuda a mujeres con depresión y enseña a rezar el rosario a quien lo necesita. Historias que se multiplican. Estas historias no son casos aislados. Son miles. Son millones. Personas liberadas de adicciones. Jóvenes que encontraron sentido a su vida. Padres que recuperaron a sus hijos. Matrimonios sanados. Enfermos que fueron fortalecidos, y algunos, incluso, sanados. Almas alejadas de la iglesia que volvieron al camino gracias a esta oración sencilla, humilde, pero poderosísima. El rosario no es una fórmula mágica. Es una escuela de oración. Es un acto de confianza. Es un camino hacia la intimidad con Dios. Y quienes lo rezan con fe, nunca regresan siendo los mismos. ¿Y tú? Tú que estás viendo este video, que quizás llegaste hasta aquí buscando respuestas, esperando una señal. Esta es tu señal. Toma tu rosario. Empieza hoy. No importa si no sabes rezarlo bien. No importa si tu fe está débil. No importa si estás roto por dentro. Solo empieza. Porque el cielo está esperando que pronuncies ese primer Ave María con amor. Y cuando lo hagas, la historia de tu vida también puede empezar a cambiar. Llamado la conversión y oración final. Has llegado hasta aquí. Has escuchado sobre la guerra invisible, sobre el poder del rosario, sobre el odio del enemigo, y sobre los frutos que esta oración puede sembrar en tu alma. Ahora es el momento de decidir. Porque no basta con emocionarse. No basta con asentir con la cabeza. No basta con decir qué bonito mensaje. Dios te está llamando. María te está extendiendo la mano. Y tu alma,
te está suplicando un cambio. Vivimos en un mundo que corre sin rumbo. Cada día más personas pierden la fe. Se rinden al pecado. Se ahogan en la tristeza. Y abandonan el camino del cielo. Y mientras todo eso ocurre, el cielo sigue esperando un sí. Tu sí, como el de María. Un sí valiente. Un sí sincero. Un sí que cambie tu historia para siempre. Vuelve tu corazón a Dios. Tal vez llevas años lejos de la iglesia. Tal vez hay pecados que no confiesas hace mucho tiempo. Tal vez tu corazón está duro, frío, herido. Tal vez has dejado que el mundo apague tu luz. Pero hoy, desde el cielo, Jesús y María te están llamando por tu nombre. Este no es solo un vídeo. Es un encuentro. Una invitación. Un susurro divino que te dice: hijo, hija, vuelve. Todavía hay tiempo. Todavía puedes ser transformado. No tengas miedo. No importa cuánto hayas caído. No importa cuántas veces hayas fallado. Dios no se escandaliza de tus heridas. Él quiere sanarlas. Pero necesita tu permiso, tu decisión, tu entrega. Y una forma concreta de comenzar es tomar el rosario y empezar a rezar hoy. Oración final como Padre Pío rezaría contigo. Cierra los ojos. Siente en tu interior este momento de fe. Y repite con el corazón: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón. He escuchado tu llamado y no quiero ignorarlo. Reconozco que he fallado, que me he alejado, que muchas veces me olvidé de ti. Pero hoy, con humildad, quiero volver. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mis heridas, mis miedos, mis sombras. María, Madre del Rosario, Reina Celestial, cúbreme con tu manto. Protégeme de todo mal. Y enséñame a rezar como lo hacía Padre Pío. Con fe ardiente, con amor sincero, con total entrega. Acompáñame cada día. Llévame al corazón de tu Hijo. Y que a través del Santo Rosario, mi alma sea fortalecida, mi hogar sea bendecido, y mi vida sea transformada. Amén. Invitación final. Si esta oración tocó tu corazón, no la dejes guardada. Haz algo concreto hoy. Busca tu rosario. Ponte una meta diaria, aunque sea una sola decena. Invita a otros a rezar contigo. Y si no tienes uno, pídele a la Virgen que te lo conceda. Ella siempre provee a quien desea acercarse con sinceridad. Padre Pío no fue un superhéroe. Fue un hombre frágil, humilde, enfermo, pero profundamente unido a Dios a través de la oración. Y si él pudo hacerlo, tú también puedes. Palabras finales. Recuerda, el infierno tiembla cuando tú te arrodillas. El enemigo huye cuando tú tomas el rosario. Y el cielo sonríe cuando un hijo vuelve a rezar.